¿Qué pasa cuando lo inexplicable toca la puerta de tu conciencia? Cuando decidimos ignorar la cotidianidad y nos sumergimos súbitamente en un hálito cambiante de estados mentales y de percepción sin previo aviso, que inexplicablemente se postra delante de ti, en cualquier momento y en cualquier lugar donde te encuentres, podrías vivir algo antinatural, el descubrimiento permanente de lo desconocido. 4 brujas de cuentos medievales. Groa Cache, la bruja de Hansel y Gretel, o la bruja primordial en este mes de las brujas. En la región bretona de Francia se habla de una misteriosa vampiresa llamada Groa Cache, primer espécimen de una raza de vampiros con fuerte presencia en los cuentos de hadas. La leyenda de Groa Cache comenzó a circular durante la Edad Media, donde se la describía como una aparición deslumbrante, estremecedora. Su sola visión despertaba en los piadosos cristianos una rigidez venial inconfesable. Groa Cache habita en lo profundo del bosque, aunque a menudo se aventura en las comarcas buscando niños y jóvenes incautos para alimentarse. Prefiere la astucia sobre la grosera intromisión, tal vez por eso deja un retoño de su propia prole como sustituto de los infantes robados, mito que recuerda a las viejas hadas celtas y sus revoltosos changelings. Seres mitad, humano y hada. Otros sostienen que Groa Cache jamás abandona la seguridad de su hogar y que desde allí acecha a los jóvenes caminantes extraviados. Bajo esta máscara que estigmatiza a las brujas aparece en el clásico cuento de hadas de los hermanos Grimm, Hansel y Gretel, Hansel und Gretel. No importa qué leyenda consultemos, los hábitos de Groa Cache siempre son abominables, aunque algunos conjeturan que no se alimentaba de niños extraviados o sustraídos, sino que fomentaba esta creencia para asegurarse que su rincón en el bosque se mantuviese libre de curiosos. La dieta de Groa Cache refleja en menor escala los hechos aborrecibles de la gran hambruna ocurrida entre 1315 y 1321, donde muchos recurrieron al canibalismo, hecho central en la trama de Hansel y Gretel, no solo a causa del comportamiento caníbal de la bruja, sino de los padres de los jóvenes, quienes los abandonan en el bosque debido a la imposibilidad de alimentarlos. En cualquier caso, Groa Cache siempre utiliza su belleza física para seducir a sus víctimas. Cuando el incauto baja la guardia, seducido por la posibilidad de comerciar de algún modo con esta poderosa vampiresa, ésta se arroja sobre ellos y los vacía por completo, dejándolos luego a merced de la atmósfera corrosiva del bosque. No son pocos los reportes de cadáveres hallados a la intemperie bretona que muestran signos de un indescifrable placer. Se cuenta que, cierta vez, un muchacho llamado Auran Pogam, joven apuesto y osado, se lanzó a buscar el cubil de Groa Cache para robar su tesoro y de paso impresionar a una mujer llamada Bella Postic, a quien amaba secretamente. El muchacho se dirigió a la isla de Lok, sitio maldito en el que las historias ubican el escondrijo principal de Groa Cache. Una vez en la isla, la vampiresa detectó su presencia y mediante un estratagema se acercó a él. Lo sedujo de la forma más violenta y, según algunos, ultrajante, sin contar con la posibilidad de que Auran estuviese acompañado. Pero la amante del muchacho, que lo había seguido cautelosamente, emergió entre los árboles justo cuando Groa Cache se disponía a matarlo. Mediante una notable maniobra, Bella le arrojó una red ricamente confeccionada y atrapó a la vampiresa. El tesoro de Groa Cache fue saqueado concienzudamente y la joven pareja regresó a la aldea. Groa Cache, por su parte, no se los impidió. Sabía que después de haber amado al joven durante esos breves instantes, este ya no encontraría satisfacción en los besos humanos. 3 días después, Auran apareció en la isla llevando el cadáver de Bella en sus brazos. Se arrodilló frente a la bruja y se lo ofreció como obsequio a cambio de su perdón. Los cronistas moralizan sobre esta historia para edificar un temor atávico por las mujeres salvajes, es decir, hembras que viven libremente su sexualidad, simbolizada en el mito de Groa Cache y su solitaria choza en el bosque, donde todos los pecados y blasfemias están permitidas. Nosotros, en cambio, preferimos pensar que hay besos que simplemente son inolvidables. Entre las pocas apariciones de Groa Cache que han sobrevivido se encuentra el relato de Émile Soubestre, el Groa Cache de la isla de Lok, y algunas historias de Andrew Lang publicadas en el libro Lila de los cuentos de hadas, de Lilac Fairy Book.
Hexe, las brujas con la habilidad de convertirse en vampiros. Durante la Edad Media, la región del Rin, al oeste de Alemania, solía confundir la brujería con el vampirismo, quizás porque se creía que ambas condiciones pertenecían al mismo tipo de abominación. En consecuencia, las brujas eran acusadas de practicar el vampirismo bajo diversos disfraces. Uno de los más condenables era el de las Hexe, raza de vampiros notablemente difíciles de matar. Las Hexe, es decir, brujas con la capacidad de convertirse en vampiro, podían exiliar su espíritu de la carne y enviarlo a través del plano astral hacia esas vigorosas reuniones en los bosques, sabbats y aquelarres, donde realizaban todo tipo de bailes indecorosos, o bien como formas del pensamiento, thought forms, especie de larvas. Parásitos o gusanos del plano astral, con el objetivo de ajusticiar a la distancia a un enemigo. Cuando las Hexe finalmente lograban reunirse, las cosas se tornaban realmente confusas. Hay testigos que afirman haber visto largas peregrinaciones de ojos rojos brillando en la penumbra, astros carmesíes que flotaban por encima de los árboles entonando una aterradora melodía. Las Hexe podían metamorfosearse en diversos mamíferos inferiores, casi siempre roedores y murciélagos. Una vez al año reunían fuerzas para atacar en grupo, una especie de flota aérea de siluetas rojas como el ocaso que se precipitaban sobre las aldeas en medio de la noche. La noche predilecta de las Hexe comenzaba en la víspera de San Jorge, el 23 de abril, momento en que los poderes infernales logran liberarse momentáneamente su prisión eterna. Si bien las Hexe eran entidades más o menos nebulosas, traslúcidas, etéreas, esto no impidió que los inquisidores sugirieran que para aniquilarlas se debía atravesarles el corazón con una estaca, método que demostró ser tan ineficaz como tratar de ensartar una nube. Anna Golding, la última bruja decapitada. Anna Golding, 1734 a 1782, fue una mujer signada por la tragedia y esos raros privilegios que los historiadores les asignan a las personas, cuya muerte coincide con el final de una era. En este caso, su privilegio fue haber sido la última mujer en ser ejecutada por el cargo de brujería en Europa. El hecho ocurrió el 18 de junio de 1782. Anna Golding nació en el seno de una familia pobre de Senwald, Suiza, en 1734. Ya en su adolescencia mantuvo una relación tormentosa y clandestina con Jacob Rodorner y un médico de apellido Zwicky. Ambos hombres estaban casados, lo cual no impidió que Anna quedase embarazada 3 veces, y que 2 de aquellos niños murieran a pocas semanas de nacer. Después de estas terribles experiencias, Anna logró entrar al servicio de la familia del médico Johann Jacob Tschudi, 1747 a 1800, para ocuparse de sus 5 hijas. Las cosas anduvieron bien durante un tiempo, hasta que Anne Micheli, de 8 años, comenzó a manifestar ciertos desarreglos gástricos que coincidían con los síntomas de posesión diabólica. La niña acusó directamente a Anna Golding. Los testimonios recogidos en la corte aseguran que se encontraron agujas diminutas en la leche de la pequeña, así como pequeñas virutas de metal en el pan de las otras hijas del Dr. Tschudi. Anna Golding fue expulsada de la casa en medio de los más encendidos reproches. Se dice que cuando puso un pie sobre el umbral, las 5 hijas del doctor se arrojaron al suelo entre convulsiones. Anne Micheli fue la más perjudicada por la supuesta magia negra de Anna. Diariamente expulsaba por la boca 9 agujas ensangrentadas, cifra que fue corroborada por el notario local. Anna Golding fue arrestada bajo la acusación de practicar magia negra. El 21 de febrero de 1782 fue enviada a Glaris para ser sometida a tortura, un procedimiento que normalmente acelera toda clase de confesiones, reales o ilusorias. En este caso, lo que se pretendía era ejecutar un castigo ejemplar, y para ello era necesario que el crimen excediera las penas previstas contra la brujería. En definitiva, lo que se intentó fue que Anna confesara haber realizado un pacto con el diablo. Por aquel entonces, los procesos judiciales contra la brujería transitaban caminos inversos a los de nuestra justicia, donde se presume que todo acusado es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Anna Golding debía demostrar su inocencia, y no al revés, algo imposible de realizar si tenemos en cuenta el peso abrumador y convincente del testimonio de la hija de Tschudi, que impresionó fuertemente a los jueces. Anna Golding no podía explicar la presencia de esos cuerpos extraños que la pequeña Anne Micheli vomitaba con rigurosa periodicidad, razón por la cual el proceso fue rápido.
Convenientemente, la salud de la pequeña mejoró cuando el juicio declinaba, lo cual fue tomado como un síntoma de que la bruja, sometida al rigor de la ley, ya no tenía influencia sobre ella. La opinión pública se manifestó vivamente en contra de los jueces del Tribunal de Glaris y de todo el proceso en general. Las autoridades, puestas en aprietos por la prensa, debieron omitir la palabra bruja para evitar la censura de la sociedad. Finalmente, Anna Golding fue juzgada como culpable del cargo de envenenamiento. La mayoría de los informes iniciales de la corte fueron prolijamente destruidos. Anna Golding fue decapitada el 18 de junio de 1782. En 2007 el Parlamento suizo expió públicamente sus culpas y determinó que el proceso judicial contra Anna Golding estuvo viciado por prejuicios y parcialidades inadmisibles. Fritz Kieser, representante de la región de Glaris, solicitó la exoneración póstuma de Anna, la cual fue garantizada el 27 de agosto de 2008. Ulteriores investigaciones apuntan al sádico Dr. Tschudi como el causante de los malestares gástricos de sus hijas. La memoria de esta mujer injustamente condenada se mantiene viva en el Museo Anna Golding, ubicado en la ciudad de Glaris, a muy pocos metros del lugar en donde fue decapitada. La historia de Anna Golding fue bellamente retratada en la película Anna Golding, la última bruja, Anna Golding, Die letzte Hexe, estrenada en 1991. Maera, la bruja de todos los cuentos de hadas. Hay ingredientes que no pueden faltar en un cuento de hadas: una doncella en apuros, un príncipe azul, una hada madrina y una bruja. En realidad, todos esos elementos pueden estar completamente ausentes y seguir siendo un cuento de hadas, con excepción de uno: la bruja, figura arquetípica que procede de una misteriosa criatura mitológica llamada Maera. Cuando la bruja aparece en el cuento de hadas, en general lo hace bajo la apariencia de una anciana marchita, decrépita, como la Groa Cache de Hansel y Gretel, pero esta no es su verdadera forma. Simplemente asume esta figura, conocida como hag, término que analizaremos más adelante, para cumplir un propósito determinado. En general, la vieja y desgastada bruja que, desde la llegada de los hermanos Grimm, encontramos en los cuentos de hadas, es una versión deslucida de un recurso que frecuentemente utilizaban las deidades femeninas del bosque, como Maera y Morrigan, entre otras, para intervenir en el plano mundano. La bruja en el cuento de hadas siempre es malvada, o parece serlo, pero esto no necesariamente es así en las leyendas. De hecho, la agenda de estas diosas estaba más allá de la comprensión humana, de manera tal que podían parecer alternativamente benéficas o maléficas cuando ellas mismas no se consideraban una cosa ni la otra. La palabra hag, bruja, es una síntesis de esa representación o disfraz que utilizaban las diosas paganas para tratar determinados asuntos. Se trata de la abreviatura de la palabra aectese, del inglés antiguo, que también puede traducirse como bruja, pero no en términos de una practicante humana de la brujería, sino justamente de esa faceta o máscara utilizada por Maera y otras diosas. Con el tiempo, esa personificación fue absorbiendo las características típicas del arquetipo de la bruja, hasta que ambos se volvieron prácticamente indistinguibles entre sí. De hecho, podemos tomar cualquier cuento de hadas en donde haya una bruja y no encontrar nada que nos permita distinguir si se trata de una anciana que practica la magia o de un ser sobrenatural. En realidad, sí hay algunos detalles que podemos tomar en cuenta, siempre que se trate de un cuento de hadas para civilizar a las mujeres. Por ejemplo, si la bruja vuela en una escoba, su presencia no tiene nada que ver con las antiguas diosas paganas. Porque lo cierto es que la bruja de los cuentos de hadas no es una bruja realmente, al menos no una bruja humana. Es una diosa cuyas virtudes han sido olvidadas. En general, esta bruja de los cuentos de hadas es una personificación de Maera, una diosa o espíritu de la naturaleza que proviene de los mitos celtas, y que luego se desarrolló con mayor profundidad en las leyendas inglesas más antiguas. Algunos la emparentan con la Mara de los mitos nórdicos, ya que comparten varias características. Maera podía asumir la forma de una mujer hermosa para atraer a los incautos que se aventuraban en sus dominios, pero los cuentos de hadas casi nunca retratan este motivo. En cambio, prefieren narrar aquellas historias en las que Maera tomaba la forma de una vieja decrépita para infundir miedo en los más pequeños o directamente atacarlos. Si bien se le atribuyen algunas carnicerías memorables, Maera prefería alimentarse del miedo de sus víctimas.
A menudo las colocaba en situaciones espeluznantes, de las cuales podían escapar a último momento, solo para seguirlos en medio de la noche, sentarse sigilosamente sobre sus pechos mientras dormían, y alimentarse de sus pesadillas. La sensación de opresión en el pecho, de dificultad para respirar, e incluso los síntomas de aquello que hoy se conoce como parálisis del sueño, están presentes en todas las historias de Maera. En La pesadilla, de Henry Fuseli se representa a la perfección este inquietante motivo folclórico. De hecho, su nombre guarda una estrecha relación con la etimología de la palabra pesadilla, en el idioma inglés, nightmare, que podría significar noche de Maera y que acaso podemos interpretar caprichosamente como la noche en la que nos visita Maera. La psicología de los cuentos de hadas propone que estos relatos tradicionales confluyen en algún tipo de advertencia, casi siempre para asustar a los niños y de ese modo evitar comportamientos peligrosos, como acercarse a ciertos lugares despoblados, bosques, ríos y montañas en su mayoría. La transgresión de esa advertencia implicaba convertirse en presa fácil de la bruja, e incluso en la posibilidad de que ésta nos viniera a buscar en medio de la noche. Paradójicamente, el relato podía ser tan inquietante que generaba pesadillas, es decir, terminaba siendo funcional a Maera, pero esto proporcionaba una evidencia irrefutable de su existencia, por lo tanto, de la importancia de observar aquellas prohibiciones. Algunos investigadores deducen que Maera era originalmente una diosa menor que se ocupaba del clima y de las cosechas, pero que al ser proscrita por el cristianismo se convirtió, a ojos de esos mismos cristianos, en un ser malévolo. Poco a poco fueron despojándola de sus virtudes, hasta reducirla a un simple espíritu destructivo. En este sentido, la bruja de los cuentos de hadas representaría a Maera en su faceta vengativa, como una vieja feroz que castiga a quienes traicionaron su culto en primer lugar. Antes de que la bruja de los cuentos de hadas representara este conflicto, producto de un cambio en la cultura y la religión, Maera también podía aparecer como una anciana detestable en las historias populares, pero no ya como advertencia para que se respeten determinadas reglas, sino como una representación de la tierra estéril, a la que el héroe debía acercarse con respeto, sin temor, y amarla en sus propios términos. Cuando el héroe mostraba su valor al amar y aceptar el costado más horroroso de la naturaleza, la bruja Maera le revelaba su verdadero rostro, el de una diosa joven y hermosa. Por eso, quizás, la bruja de los cuentos de hadas se empeña en perseguir a los más pequeños, para castigar la traición de aquel héroe que abandonó a los antiguos dioses del bosque por otros que habitan únicamente en fastuosos edificios.